Buenas noches, soy Ernesto Rivera. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Esta noche vamos a conversar con Juan Luis Bermúdez, presidente de Limas y ministro de Desarrollo Humano. Durante esta semana le ofrecimos un reportaje a profundidad de nuestra compañera Eisel Chacón y ahí le mostramos las condiciones en las que vive la gente en los precarios y la sucesión de incendios que periódicamente, año con año, arrasan con sus casas, con sus bienes, con los pocos bienes que han logrado reunir. Esta noche vamos a conversar con don Juan Luis porque un tema que recorre horizontalmente este reportaje es el tema de la pobreza. Buenas noches, don Juan Luis. Buenas noches, Ernesto, y a toda la teleaudiencia. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Gracias. Quizás para iniciar y encaminar un poco la conversación, la pregunta que uno se hace al conversar con un ministro cuya cartera se llama de bienestar social, de bienestar e inclusión social, es si estas personas, estas poblaciones están incluidas en el bienestar costarricense. Y si no, ¿cómo hacemos para incluirlas? Así es, el hecho de tener una cartera que se llama efectivamente de desarrollo humano e inclusión social es un reconocimiento a que por muchos años hay poblaciones que han quedado excluidas de las oportunidades de desarrollo, de la posibilidad de optar por la construcción de su plan de vida, en razón de que no han podido acceder, en muchos casos, a los servicios que les permitan hacer reales los derechos a los que tienen. Y me refiero ahí al derecho a una buena nutrición, por ejemplo, de un niño, el derecho al cuidado para que una madre pueda al mismo tiempo capacitarse y luego generar los ingresos que requiere para salir de ese círculo de pobreza. Me refiero al hecho de un adulto mayor que, a pesar de estar en situación de pobreza extrema, al día de hoy no tiene una pensión del régimen no contributivo. Me refiero a muchos casos de familias que componen ese 20%, 21% de la población que siguen estando en una situación de pobreza por ingresos, pero que también, y creo que vale la pena decirlo, es un reto muy importante que ha asumido el país, es ver la pobreza más allá únicamente de esa dimensión monetaria de los ingresos, y es verla de forma multidimensional, entendiendo que esas dimensiones de derechos, salud, educación, trabajo, vivienda y protección social deben complementarse alrededor de las familias, pero también de las comunidades, por lo cual creo que el reportaje que se ha realizado de forma magnífica, pero que además genera una conciencia muy real en cuanto a las vivencias de las familias en situación de pobreza en los precarios, viene a traer, me parece que oportunamente, la discusión de una atención que tiene que ser más allá de las instituciones que estamos hoy en el sector social, tiene que trascender a las instituciones que tienen que ver con el mercado laboral, tienen que ver con aquellas que pueden transformar los entornos de las familias, de tal manera que hagamos la movilidad social a la cual aspiramos, a partir de el plan de vida por el cual la gente tenga preferencia y poder garantizarle a nuestra población que efectivamente nadie se nos queda atrás, como dice el lema de la Agenda 2030. Incluir o modificar el nombre de la cartera es un buen gesto, es un buen comienzo, dirían. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para meterlos dentro de la sociedad? Este ha sido un esfuerzo que continuamente hemos desarrollado en los últimos 5 años. Y más allá de verlo incluso como un esfuerzo de una administración, una institución, en realidad es una consolidación del proceso de la política, de la construcción de la política social costarricense. La política social costarricense inicia con 2 grandes pilares universales, uno la educación y el otro la salud. Posteriormente se crean las políticas focalizadas a partir de la creación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y también unos años antes, 3 años antes, del Instituto Mixto de Ayuda Social. Y es así como esa conjunción de los dos flujos de políticas, las de políticas universales y las políticas focalizadas, tienen que interactuar. Pero ¿qué pasaba antes? Y se lo dice alguien que ha estado tamaño rato en el sector social.
Resulta que nosotros no teníamos la información para poder decir, estamos realmente todas las instituciones atendiendo a la misma familia, o estamos todas las instituciones realmente generando la sinergia entre los procesos de intervención que nos permitan sacar a una comunidad de una situación como las de los casos que pudimos ver en el reportaje. Entonces empezamos con la estrategia Puente al Desarrollo hace 5 años, pudiendo ir a buscar a las familias al territorio. En ese momento, con una poca precisión, pero con instrumentos que eran los mapas sociales que nos daba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos podíamos aproximar en cierta forma al territorio sabiendo que teníamos cierta concentración de familias en situación de pobreza. Pero hemos decidido ir más allá. El país decidió construir una herramienta poderosísima que se llama el SINERUVE, el Sistema Nacional de Registros de Beneficiarios, un nombre muy complicado, de los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Pero ahí confluyen bases de datos de todas las instituciones públicas que hoy nos permiten a nosotros, lo que yo digo, pasar de ir a buscar con brújula a ir a buscar con GPS. ¿En qué sentido? En que hoy tenemos ahí registrados al 80% de la población costarricense con una calificación de su situación de pobreza, pobreza extrema, y hacemos lo que llamamos política social de precisión, tal manera que podemos identificar aquel hogar en situación de pobreza extrema que no tiene atención todavía de ninguna institución de las que registra sus programas ahí en SINERUVE, pero que adicionalmente tiene una mujer en estado de embarazo, o bien que tiene una persona en una situación de discapacidad, o tiene a un adulto mayor que efectivamente está desprotegido del acompañamiento de la institucionalidad. Pero a esa atención familiar que hoy hacemos de una forma cada vez más precisa y tecnificada, rompiendo con ciclos de clientelismo, rompiendo con la parcialización entre a quién se le da o no el beneficio, porque tenemos los datos allí. Hemos agregado otros componentes a las intervenciones y quizás nada más los menciono muy rápidamente. Hemos identificado que no es suficiente con intervenir a la familia en la dimensión de sus miembros, sino que es necesario también abordar la dimensión del entorno familiar. Y eso nos referimos a las comunidades donde están asentadas las familias. Entonces estamos trabajando con un componente de la estrategia Puente al Desarrollo que se llama Puente a la Comunidad, otro que se llama Puente a la Prevención, otro que se llama Puente Agro y uno adicionalmente que se llama Puente al Trabajo, porque uno de los eslabones que quizás podríamos decir estaban más débiles en el proceso de movilidad social es cómo la familia se engancha con las oportunidades de vinculación al mercado laboral, en un momento adicionalmente donde ese mercado está sufriendo importantísimas transformaciones. Han creado, si no le entiendo mal, una especie de mapa de la pobreza, de detector de pobres muy sofisticado que se alimenta de distintas bases de datos. Así es. ¿Cuánta gente queda fuera de ese detector? Usted hablaba de que hay un 20% de sombra de gente que todavía no tienen mapeada. Correcto. ¿Quiénes son ese 20% de personas que están fuera? Eso es muy importante porque de ese 20%, lo que hemos identificado es que en la mayoría de los casos son personas que no han tenido contacto con las fuentes de levantamiento de la información. ¿Y cuáles son las fuentes de levantamiento de la información? Los registros del expediente digital único en salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y fuentes de registros administrativos del Instituto Mixto de Ayuda Social y otras instituciones del sector. Esto nos hace pensar que sí hay un pequeño grupo que está en una situación de pobreza o pobreza extrema, que no ha podido ser captada por los sistemas, pero la mayoría de esta población es población que ha, en cierta forma, evadido las visitas de los miembros de la caja, no usa los servicios públicos de salud, o bien no se ha acercado en algún momento a las instituciones, o las instituciones no hemos llegado a ellas, pero sí identificamos por el volumen de población que tenemos en situación de pobreza extrema y pobreza básica, que estamos teniendo allí al gran grueso de la población que en este momento amerita, ahora sí, una acción articulada de las instituciones que, insisto, que va más allá de que esto sea de un sector o de otro. Aquí es de que podamos abordar los determinantes desde esos espacios vacíos que tenían la intersectorialidad. Serían los más pobres entre los pobres, porque es la gente que no tiene teléfono, que no tiene domicilio fijo, que está llegando a los servicios de la caja
pero no deja rastros, o sea que llegan las guardias, etcétera. Ese sería el grupo que queda fuera. Pero en una mínima proporción. El resto serían familias de ingresos altos, ajá, que en realidad acceden a la salud privada, que en realidad viven en condominios donde no se les puede visitar, no se les puede censar, no se puede obtener su información socioeconómica, y esto hace que esta herramienta, que además puedo decirte con completa seguridad, hoy ha sido revisada por personal del Banco Interamericano de Desarrollo en su metodología, ha sido revisada también por expertos del MIT y tiene uno de los métodos más rigurosos que hay en América Latina, si no el que más. Con esta herramienta del Cinerube, ¿cuántos precarios hay en el país? ¿Cuánta gente vive en ellos? ¿Y cuál de los asentamientos es el más grande? Sí, quizás mencionarte allí que se tienen identificados aproximadamente 500 asentamientos informales, de los cuales nosotros hemos decidido priorizar la atención en 45 distritos, que son los que se intervendrían con el componente de puente a la comunidad. Y tenemos allí asentamientos, quizás el más grande de todos, el que tenemos en La Carpio, donde tenemos allí más de 5.500 familias, y que estamos volviendo a censar a partir del día de ayer, ajá, que fue un anuncio que realizamos en el sentido de que a partir de ahora, y quizás me voy un poquitito nada más atrás, hemos venido trabajando de forma conjunta con la Municipalidad de San José, con las organizaciones comunitarias de La Carpio, con otras instituciones del sector público, principalmente del sector de vivienda, liderado por el Ministerio de Vivienda, a efectos de poder hacer una intervención integral en esa finca, conocida como Finca La Caja, que además es en este momento propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Ustedes son los dueños de La Carpio? Nosotros somos los dueños de La Carpio. Solo hay algunos pequeños lotes que en tiempos cuando llegó don Carlos Alvarado a ser presidente ejecutivo de Limas, se empezó con la georreferenciación y la titulación de algunos casos, pero vamos a avanzar de forma más decidida en esto. ¿Por qué? Porque hemos anunciado el día de ayer una inversión muy importante, son 4.500 millones de colones que se van a invertir en el bono comunal. Ahí hay aportes del sector financiero de la vivienda, pero también aportes de Limas, que nos van a permitir a nosotros mejorar toda la parte de ingreso de servicios públicos en la calle principal, de acceso a La Carpio. Pero ¿por qué es importante todo ese trabajo interinstitucional? Porque no podíamos hacer ese proceso de urbanización que es necesario para entonces titular si antes no teníamos la recepción por parte de la Municipalidad de San José del trazado de las calles. Y ese trazado de las calles además requería cumplir con ciertas normas de seguridad para efectos, en caso por ejemplo de lo que hablábamos, de incendios. ¿Qué pasa si un camión de bomberos tiene que pasar y atender una emergencia allí? Bueno, es todo ese diseño que se ha estado trabajando en los últimos años, en los últimos 5 años, de forma interinstitucional. Se recibieron las calles en septiembre de este año, un acuerdo del Consejo Municipal, lo cual nos permite ahora sí a nosotros avanzar de forma más decidida en el mejoramiento de los servicios públicos, pero también en el proceso de titulación, del cual te puedo decir que ya hemos presentado alrededor de 193 planos que deben ser visados tanto por el INBU, luego por la municipalidad, en el sector de prodesarrollo, que es el primero que estaríamos titulando en el primer trimestre del año 2020. Pero también hemos presentado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, entendiendo que tenemos una capacidad muy limitada de avanzar con esas titulaciones al ritmo que las comunidades lo necesitan para darles seguridad jurídica. Entonces hemos presentado un proyecto de ley. Si lo interrumpo un momento, vamos a un corte comercial y regresamos. Seguimos con usted, estamos en la señal de Costa Rica Noticias. En un minuto volvemos con don Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo de Limas. Seguimos en la señal de Costa Rica Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo de Limas, sobre los precarios, los asentamientos informales y los incendios que cada año
consumen estos asentamientos. Usted me estaba contando recién, don Juan, sobre el proyecto que tienen en la Carpio de titular las tierras. Vimos durante el reportaje las muy precarias condiciones. Creo que la palabra precario es apropiada porque describe las capas de necesidad que tiene la gente que vive en esos lugares. Necesidad no solo económica, sino también edilicia, de seguridad, de servicios públicos, etc. ¿Cuál es el perfil de la gente que vive en estos asentamientos? ¿Cómo se llega a vivir ahí? Y más importante, ¿cómo se sale? Así es. Quizás mencionar que en general encontramos en un asentamiento como la Carpio a familias, muchas de ellas que han emigrado del campo a la ciudad, algunas que han emigrado por razones políticas o socioeconómicas desde otros países, principalmente, y podría decir yo que tenemos una comunidad nicaragüense, de hermanos nicaragüenses muy importante dentro de la Carpio, que ha logrado encontrar allí las redes de apoyo para cuando pasan la frontera y necesitan integrarse a la sociedad, poder tener un asentamiento incluso muchas veces transitorio, al punto de que tenemos mucha población flotante en la Carpio que nos hace mover los números de la población que tenemos allí según el momento en que vivamos. Pero usted ha hablado recién de 5.000 familias que son unas 20.000, 25.000 personas. Exactamente, 5.000 a 5.500 familias son las que tenemos, de 25.000 a 30.000 personas, al menos en los últimos censos realizados. Y esto es importante. El próximo, dos elementos que nos ayudarían a mejorar la caracterización y la definición de ese número de población. Uno es el censo que se está realizando en este momento, con participación de organizaciones comunitarias y con un financiamiento de la Municipalidad de San José. Por eso es que la intervención, yo digo que no puede ser de una única institución o del gobierno central o únicamente del gobierno local, requiere de una participación muy importante. Este ha sido un proceso que ha durado años para llegar a este punto, pero que queremos acelerar con algunos anuncios que haremos pronto en otros asentamientos informales que dentro de la estrategia Puente a la Comunidad vamos a estar interviniendo con esta misma lógica de programas urbanos integrales que nos permitan llevar no solo servicios públicos, porque quizás ahí hay algo que también hay que reconocer, y es que a pesar de que los servicios públicos pueden tener limitaciones en cuanto a la calidad y la cobertura que se brinda, sí hay servicios institucionales que han estado llegando a estas poblaciones en la mayoría de los asentamientos informales. La cobertura de nuestros servicios de salud y la cobertura de nuestro sistema educativo universales ambos han permitido que tengamos, por ejemplo, en la Carpio una de las escuelas más bellas que tenemos quizás en toda el gran área metropolitana, y de que tengamos allí EVAIS y los servicios de salud puedan estar llegando a la población para garantizar los derechos básicos. No obstante, sabemos que no es suficiente. A esa parte de las atenciones institucionales debemos llevar seguridad jurídica, debemos llevar inversión en obra pública, y eso es lo que nos ha permitido ahora, en este caso, el proceso de recepción de las vías, a efectos de que esos 4.500 millones de colones que mediante el bono comunal están siendo direccionados a la comunidad generen condiciones además para que también se sume inversión, y eso es lo interesante, se sume también inversión privada. Porque aquí es necesario entender que la seguridad jurídica brinda la posibilidad de que la gente pueda invertir más en su pedacito de tierra. Es decir, que tenga acceso al crédito. Y que tenga acceso al que apalanque, que ponga su negocito ahí, que pueda generar un proceso de desarrollo ya más endógeno y autónomo, que es lo que esperamos de las familias. En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social, mal haríamos si pensamos que con nuestros subsidios podríamos sostener a las familias por un largo periodo. Lo que nosotros buscamos es crear condiciones habilitantes que a su vez lleven de la protección social a un proceso de capacitación. Es decir, salir del asistencialismo puro a crear condiciones para desarrollarse. El asistencialismo muchas veces
es necesario, pero tenemos completa claridad, y eso es lo que nos ha enseñado Puente al Desarrollo, de que no es suficiente, de que tenemos que llegar con capacitación, tenemos que mejorar las condiciones de empleabilidad de la población. Y adicionalmente tenemos en muchos casos que, a pesar de haber llevado la capacitación, la formación técnica, necesitamos hacer un acompañamiento para la intermediación, para el empleo. Y por eso es también que se ha creado en este año y se anunció el Sistema Nacional de Empleo, que nos permite tomar a esta población, hacer la orientación vocacional, capacitarle, pero orientarle también ahí donde está la demanda de trabajadores. En el caso de los incendios en precarios, hemos estado conversando más de pobreza que de los incendios. ¿Qué estrategias tienen para ayudar a que la gente que vive allí pueda mejorar sus instalaciones eléctricas y su acceso al agua, que son dos elementos fundamentales? Sí, ahí es muy importante el trabajo que está haciendo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con una iniciativa que en realidad nace dentro de la institución y se viene a sumar a este esfuerzo de articulación y de intervención de estos asentamientos informales a efectos de que se pueda solicitar la formalización del servicio, que además brinda seguridad y brinda en la medida en que eso avanza dentro de un conjunto de viviendas, brinda un efecto protector, porque se genera un efecto rebaño, es decir, que se va reduciendo la posibilidad de que la vulnerabilidad afecte, ya no en este caso porque yo soy vulnerable, sino porque mi vecino lo es, afecte a un asentamiento que está allí ubicado. Quizás para explicar, las casas están pegaditas una con otra. Algunas arriba, otras abajo. Si mi vecino tiene mal las instalaciones eléctricas y se incendia, probablemente se incendia mi casa. Así es, pero si al final, por ejemplo, de 10 viviendas, tenemos también 9 que están en una buena condición, también hay un factor protector para esa otra que está ahí pendiente. Y la idea es que podamos llegar a unas coberturas suficientes para que este tipo de eventos puedan reducirse. Igual caso en el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ha logrado ir avanzando en algunos casos con la posibilidad de establecer medidores de agua en los asentamientos. No obstante, mucho de lo que hemos encontrado es resistencia también de las familias en razón de que obviamente a la hora de tener un medidor se genera un gasto adicional para el hogar. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de familias que viven con ¿cuánto, don Juan? Exactamente. ¿Cuál es el ingreso de una familia en un precario? El ingreso de una familia en condición de pobreza extrema, por ejemplo, con 4 miembros en su hogar, es inferior a los 200.000 colones en el caso de la zona urbana. Hay que vivir con 200.000, 4 personas con 200.000 colones. Y ahí es donde entramos otros programas. ¿Por qué? Porque en el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social, a estas familias en situación de pobreza extrema, nosotros podemos brindarles un subsidio que llamamos atención a familias, que les permite cubrir gastos distintos del hogar, que van desde los alimentos, van desde los enseres, van también dirigidos a cubrir algunas necesidades de vestido, pero que les permitan también, según el requerimiento que ellas tengan y la necesidad en ese momento, pagar sus recibos básicos, sabiendo nosotros que esa es una condición elemental para que puedan seguir en la educación, al mismo tiempo que acompañamos con una transferencia monetaria condicionada para que los niños y niñas estén, o para que los niños estén en cuidado, y podamos llegar con otro tipo de programas que les den esas posibilidades de generar sus propios ingresos. Hablando con la gente, un poco lo que ellos refieren es que arreglar sus instalaciones eléctricas les sale 200.000-300.000 colones, que son 3 meses de salario, 3 meses del ingreso completo del hogar. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Han pensado a conversar con las compañías de luz y de agua para tarifas diferenciadas o algo de este tipo? Así es, venimos trabajando en la lógica de lo que llamamos tarifas sociales y poder encontrar cuál es ese mecanismo que, independientemente de quién sea el titular del terreno en el cual se encuentra la vivienda, nos permite entender que allí hay una familia en situación de pobreza y que esos costos, que en este caso son
inaccesibles de cubrir para la familia puedan ser a su vez cubiertos de manera solidaria por el resto de los contribuyentes que ya están pagando sus servicios, y de tal manera de generar efectivamente la inclusión a un sistema formalizado pero que es además seguro, y eso es quizás lo que más nos interesa en estos casos, garantizar seguridad. Estamos trabajando en ellos, tanto en el caso del agua como en el caso también de la electricidad. No obstante, en este momento lo que tenemos es este tipo de beneficio que les permite a las familias cubrir algunos de estos costos que generan los servicios públicos. Mientras todo eso va saliendo, ¿qué podemos hacer para que los precarios dejen de ser bombas de tiempo en incendio y de tragedia? Sí, yo creo que es generar, por un lado, la conciencia también de que independientemente de estar en un asentamiento informal o no, nuestras familias van a correr riesgo en tanto tengamos instalaciones que están en mal estado, porque no solo pasa en los asentamientos informales, pasa también en el ámbito rural, pero allí se concentra y se amplifica por la densidad de la población que tenemos. Y necesitamos todavía más poder trabajar con las organizaciones comunitarias, porque muchas veces ese costo que no puede asumir en una familia, sí se puede asumir en una parte cuando sumamos los esfuerzos comunitarios a los de las instituciones. De parte de Puente a la Comunidad se está trabajando cada vez más de cerca con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el Instituto Costarricense de Electricidad y con el AIA para efectos de crear una intervención cada vez más integral que nos permita atenderlo de forma con muchísimo mayor cobertura. Y es ahí donde estaremos trabajando también en las próximas semanas, anunciando otras inversiones en otros asentamientos informales, porque sabemos que no son el caso de la Carpio, el caso de las fincas que hemos en algún otro momento tenido este tipo de eventos, no son las únicas, pero debemos ir gradualmente conforme el Estado puede ir asignando estos recursos, y estamos en el camino de hacerlo como nunca antes quizás se había hecho en estos territorios. Muchísimas gracias, don Juan Luis, con todo gusto, por venir al set de Costa Rica Noticias, y usted quédese con nosotros. Trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica.